presentado por Sedanos Supermarket. 30 separatistas prorrusos han muerto en los últimos días en el este de Ucrania durante enfrentamientos con fuerzas del Ejército Nacional, según una nota publicada en el sitio de internet del Servicio de Inteligencia ucraniano. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo hoy que Kiev debería suspender las elecciones que convocó para el domingo 25 de este mes mientras tenga efectivos militares desplegados por todo el país. Sin embargo, el gobierno ucraniano asegura que esas tropas solo pretenden mantener la calma y defender las instituciones del país ante las acciones violentas y las amenazas de agentes rusos. El presidente francés y el canciller británico dijeron hoy que las elecciones deben celebrarse el 25 de mayo para evitar el caos en Ucrania. Los choques más intensos se produjeron ayer en Sloviansk. Una de las ciudades que siguen bajo control de los separatistas es Donetsk, cuyo aeropuerto suspendió hoy los vuelos durante varias horas. Grupos prorrusos han convocado allí un plebiscito este domingo con la pregunta de si deben permanecer como parte de Ucrania o pedir la anexión a Rusia. Muy bien, un gusto decirle bienvenido al teniente coronel retirado del ejército estadounidense, Octavio Pérez, analista de inteligencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, y gracias por la invitación. Muy, pero muy amable. Nos vamos hasta Europa. Está en Bruselas, pero es una experta en el mundo de lo que es la Europa oriental y en particular Ucrania. Natalia Shapovalova está con nosotros. 1.000.000 de gracias, porque son en este momento pasadas las 2:30 de la mañana. Un gran gusto de tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, Natalia, con lo que estás viendo que está ocurriendo en Ucrania. Hay quienes dicen que no hay vuelta de hoja, que le guste o no a Europa occidental, tendrá que haber algún tipo de participación militar. La situación sigue siendo muy difícil en el sentido que el conflicto en Donetsk sigue avanzando, los grupos armados siguen tomando nuevas municipalidades y la operación antiterrorista, lo que le llama el gobierno ucraniano, avanza, pero no muy rápido, sobre todo porque los grupos armados están en las ciudades grandes como Sloviansk y también usan la gente, la población, la gente pacífica, a veces, que es muy difícil entonces hacer cualquier tipo de operación militar ahí. Y también hemos visto que había un conflicto entre los habitantes de una ciudad en el sur, de Odessa. Este conflicto es alarmante porque no ocurrió, aunque había gente armada también en este conflicto, pero sobre todo afectó a la población civil. Octavio, vuelvo contigo en un instante, Natalia. Octavio, hemos pasado de las amenazas iniciales a los forcejeos, a los tiroteos, a las decenas de muertos. Y antes de fin de mes, teóricamente, está previsto que haya elecciones en Ucrania. Rusia no quiere que haya elecciones, Occidente quiere que haya elecciones. ¿A dónde vamos? Bueno, primero, cuando uno era niño hacía unos dibujos que eran conectar los puntos y de ahí salía una figura. Putin nos ha mandado un dibujo a través de estos últimos meses. Si te pones a dar cuenta, era normal esperar que las provincias del este, que es donde estaban Lugansk, Donetsk, donde está todo este disturbio, de momento surge Odessa. También tenemos que recordar que un frente de prensa que tuvo Putin hace unos días habló de la Novorussia, o sea, la nueva Rusia, que fue un segmento que coincide con toda la franja litoral del sur de lo que es Ucrania hacia el este, que fue lo que los zares le quitaron al Imperio Otomano. Esto incluye Odessa. Odessa se convierte en el punto determinante de la sobrevivencia de la futura República Ucraniana. Si Rusia logra destabilizar las elecciones, más en las provincias del este estaban hablando de un plebiscito este fin de semana, que ya hasta nuestro queridísimo secretario Kerry dijo que no se iba a reconocer. Estamos hablando aquí de varios factores que a través de los tiempos empezaron en la provincia del este. Ahora estamos ya en una provincia que es colindante con Moldova, donde hay una franja transniestria que es
una franja prorrusa donde hay 1.200 efectivos militares rusos. Y Putin claramente dice, lo que es naturalmente nuestro es lo que debería ser. O sea que Putin ya está señalando a la posibilidad de que esto resurja como un nuevo país libre, no anexado. Natalia, estás en Bruselas, que es uno de los centros de poder político de Europa. Allí está la sede del Parlamento Europeo, por lo pronto. Allí se registran algunas de las reuniones en las que se toman decisiones, en algunos casos fundamentales para lo que es la marcha de Europa occidental. ¿Cómo sopla el viento político? Porque por un lado, mucha gente en Europa dice, bueno, es fácil plantear que aprieten las tuercas de Rusia cuando se está en Estados Unidos. Pero aquí en Europa es donde sufriríamos cualquier tipo de golpe, ya sea económico o, Dios no quiera, militar, primero que cualquier otro. Europa obviamente no quiere sanciones reales hacia Rusia en sanciones económicos que ha hablado Obama y también Angela Merkel. Pero por otro lado, queda poco que Europa pueda hacer y debe hacerlo en sentido que debe responder a esta agresión rusa, porque por ahora Europa dijo que iba a echar a nueva ola de sanciones si Rusia no para, no se descala el conflicto en Ucrania, y hemos visto que no, el conflicto sigue avanzando. Entonces Europa debe cumplir esta promesa, aunque hay países dentro de la Unión Europea que realmente les va a afectar mucho, a otros menos, y también hay países que, digamos, no quieren sanciones, hay un rechazo, les van a afectar las sanciones menos que otros países. Pero el problema es que Europa debe responder a lo que está pasando. Ahora no se habla de una opción militar o una ayuda militar, ni siquiera al gobierno ucraniano. Entonces las sanciones es lo que Europa puede hacer. Muchas gracias por quedarte hasta tan tarde para poder conversar con nosotros. Un placer escucharte, Natalia. Muchas gracias. Muy, pero muy amable. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que han llegado en las últimas horas desde Ucrania, incluyendo, por ejemplo, el testimonio de un personaje que es un poco un símbolo de lo que dicen muchos militantes prorrusos. Народное ополчение Донбасса не сдаст никогда в жизни. Будем биться до последнего. Ни один из ополчения, ребят, ни один отсюда не хотел, не собирается и не уйдет уходить. Не будем. Будем биться до конца. Славянск — это само название города говорит за себя. Славяне. Hay una realidad en este asunto. Le podemos poner el nombre de 14 ciudades diferentes, podemos hablar de los intereses étnicos. Aquí Rusia quiere más territorio. Aquí hay gente que dice incluso que está pensando en las fronteras de la época zarista, y no de la época posterior, la soviética. ¿Cómo se le frena? Porque no parece que con sanciones económicas esto se vaya a resolver. Esa es la desgracia, Pedro, que en estos momentos, como te digo, el telegrama que nos han mandado semana por semana el señor Putin se está poniendo ya rompecabezas, ya se puede ver lo que... Si te pones a ver los mapas demográficos, lingüísticos, los mapas de cómo votaron en Ucrania, te va a señalar lo que posiblemente sea rompimiento de la República de Ucrania y lo que va a ser la nueva Rusia, o sea, la República Ucraniana Rusa. Es una cuestión que lo que estamos viendo, especialmente, como te digo, una de las cosas críticas es cuál va a ser la respuesta, porque impacta a Europa. La ciudad de Odessa es un punto de transporte de gasoductos y petróleo hacia el occidente. O sea que la infraestructura de dependencia económica de lo que sea está ahí. Claro. O sea, perder de todas las provincias, que pierdan las dos que están cerca de la frontera del este, a lo mejor no tanto, pero esta es clave, y ahí es donde definiremos cuál va a ser el futuro, si será un país que está aislado del mar, que tuviera una dependencia total de Rusia, o si veremos dos repúblicas en unos meses. Anders Fogh Rasmussen es el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sus siglas en español OTAN. En la práctica, la OTAN es una alianza militar de defensa mutua en la que Estados Unidos es uno de sus integrantes. Esto es algo de lo que dijo el secretario general de la OTAN en estas últimas horas.
Effective defense and protection of our allies remains a core task for NATO. It's been the essence of our alliance since it was established 65 years ago. It remains our core task. This is the reason why we have taken steps to reinforce collective defense through enhanced air policing over the Baltic states, deployment of AWACS observation airplanes to improve our surveillance over Poland and Romania. You have seen more naval presence in the Black Sea. Y redondeo este segmento hablando de otro continente. En Nigeria se está diciendo que habría personal de seguridad estadounidense, no se ha identificado de qué rama, que ayudaría al gobierno de Nigeria a tratar de liberar a más de 200 estudiantes adolescentes que han sido secuestradas por un grupo radical islámico. ¿Qué me dice? Boko Haram está en la mirilla. Boko Haram es el líder yihadista este que sale un video de 1 hora. Sí es efectivo que se manda lo que se llama el Delta Force, o la fuerza antiterrorista, de la cual tenemos en Vicenza, Italia, y que es parte del Comando de África. Es muy posible que pudiéramos a lo mejor liberar, aunque haya baja, pero sería un golpe duro a esa organización que ha causado más de 3.500 muertos este año, 8.500 en los últimos 3 años en Nigeria. Nigeria es un país que exporta 6% del petróleo a los Estados Unidos. Sé que por conveniencia económica o por moralidad deberíamos haber estado ahí, los franceses, los británicos y los Estados Unidos. Gracias. Gracias a usted. Un gran gusto. Vamos a un paréntesis.